Venga, chicos, empezamos tema nuevo y bloque nuevo. Vamos a ver lo que podamos, despacito, sin prisa, ¿vale? Empezamos trigonometría. La geometría de este año es una geometría un poquito distinta de la de años anteriores. Ya normalmente no hablamos de rombos, áreas, trapecios. Hemos visto geometría analítica, las ecuaciones de la recta y todo eso. Y esta es la otra parte, trigonometría. Los de física y química, que sois muchos, pero no todos, ¿vale? Por lo menos en cuarto B, no todos, ya conocéis un poquito de trigonometría, pero por lo que me decíais tenéis un lío monumental. Así que en cualquier caso, tanto para los que no habéis dado física y química como para los que sí habéis dado física y química y no os habéis enterado de una torta, vamos a empezar de cero. Bien, lo primero, vamos a trabajar con triángulos rectángulos. Trigonometría habla de la geometría del triángulo, ¿vale? Entonces, recordamos, en un triángulo rectángulo tenemos un ángulo recto, que marcamos así. Tenemos la hipotenusa, que es el lado contrario al ángulo recto y que es el más largo de los tres lados, siempre. Pensad en una clase, la diagonal siempre es más larga que cualquiera de los dos lados, ¿no? Y luego tenemos dos catetos. Ahora vamos a distinguir los dos catetos con dos pequeños apellidos que les vamos a poner, ¿vale? Vamos a centrarnos siempre en un ángulo, en este caso este ángulo, ¿vale? Los ángulos se suelen denominar con letras griegas, hay otra forma de denominarlos, ahora os la pongo, que es con una letra mayúscula con un gorrito encima, ¿vale? Pero muchas veces se denominan con letras griegas, el alfa, ¿vale? Este es el ángulo alfa, si quisiéramos ponerle a este sería el ángulo beta, una letra beta. En física y química se usan, sobre todo en física se usan muchas letras griegas también, ¿no? Entonces, este es el ángulo alfa. Bueno, pues con respecto al ángulo alfa distinguimos dos catetos. El cateto que está enfrente es el cateto opuesto a alfa. Lo llamamos cateto opuesto. Y el cateto que está al lado de alfa, el cateto que forma parte del ángulo alfa, es el cateto contiguo. Entonces, si este es el ángulo alfa, el cateto que tiene al ladito es el cateto contiguo. Y el que tiene enfrente es el cateto opuesto. Si este fuera el ángulo beta, bueno, pues respecto a beta, los catetos son contrarios. El cateto contiguo a beta sería este. Y el cateto opuesto a beta sería este. Entonces, lo que para alfa es cateto contiguo, este, para beta, que sería este, es cateto opuesto. Y lo que para alfa sería cateto opuesto, este, para beta, que sería este, es cateto contiguo. Pero bueno, nos centramos siempre en el ángulo que ponemos abajo, normalmente. Cateto contiguo, cateto opuesto. Aprendeos estos términos, chicos. Dedicadle, paradle un segundo y recordad vosotros. Leos en vuestra propia mente. Cateto contiguo, cateto opuesto. Que cuando yo mencione esos términos os vengan claramente a la cabeza. Entonces, en función de esto, definimos las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Es un ángulo agudo porque si estamos en un triángulo rectángulo, si este ángulo es recto, tanto este como este miden menos de 90. Recordad que el total de los ángulos de un triángulo suman 180. Si este es 90, entre este y este tienen que sumar 90. Entonces tienen que ser siempre los dos agudos. Si este es 30, este es 60. Si este es 45, este es, decidlo vosotros, 45. Si este es 20, este es 70. Los dos agudos, los dos menores que 90. Pues definimos las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Más adelante, si da tiempo, y si no el año que viene, veréis razones trigonométricas de ángulos más grandes, mayores de 90, de ángulos obtusos o de cualquier otro o de cualquier otra medida, ¿vale? Entonces, vamos a definir las razones trigonométricas de este ángulo alfa, siempre el que ponemos abajito, ¿vale? Yo he puesto aquí unos nombres a los lados. La hipotenusa la he llamado A. Este cateto, que respecto al ángulo alfa lo hemos llamado cateto contiguo, el que forma parte del ángulo alfa, lo he llamado B, minúscula. Y este cateto, que respecto al ángulo alfa es el cateto opuesto, lo he llamado C, minúscula, ¿vale? Los lados siempre se exponen con letras minúsculas. Dadme un segundito. Entonces, recordad, no me importa repetirlo las veces que haga falta, pero que venga rápido a la cabeza. Si este es alfa, esta es la hipotenusa solo hay una, pero si este es alfa, este es el cateto contiguo y este es el cateto opuesto. El cateto opuesto está enfrente, ¿vale? Cateto contiguo, cateto opuesto y hipotenusa, ¿vale? Los lados, ya os digo, normalmente con letras minúsculas.
mayúsculas y los ángulos muchas veces con letras griegas. Vale, entonces definimos 3 razones trigonométricas. El seno del ángulo alfa, el coseno del ángulo alfa y la tangente del ángulo alfa. En física supongo que habéis visto el seno y el coseno. No sé si habréis visto la tangente. ¿Vale? Seno y coseno son muy parecidos. La tangente es un pelín distinta. Vale, seno de alfa, que se suele expresar así, sen alfa, en inglés sin alfa, y algunas calculadoras lo ponen así, S-I-N, luego veremos cómo usar la calculadora, es un cociente. Las razones trigonométricas, razón en matemáticas quiere decir un cociente, una fracción, una división entre dos números, ¿vale? Entonces, las razones trigonométricas son siempre cocientes entre dos de los lados, este entre este, o este entre este, o este entre este, ¿vale? Dependiendo de entre qué lados hagamos el cociente, tenemos el seno del ángulo, tenemos el coseno del ángulo o tenemos la tangente del ángulo. Hay que aprenderse estas formulitas, ¿vale? El seno del ángulo es el cateto opuesto a ese ángulo partido por la hipotenusa, ¿vale? Y el coseno, vemos primero seno y coseno que son muy parecidas. Y el coseno es lo mismo, pero en vez de cateto opuesto tenemos cateto contiguo partido por la hipotenusa. Tal y con las letras que yo le he puesto a este triángulo, ¿vale? Entonces, si tenemos el ángulo alfa, el seno de alfa es cateto opuesto partido por hipotenusa. Bueno, pues el seno de alfa sería C partido por A. Si a mí me dicen cuánto mide este y cuánto mide este, puedo calcular su seno. El coseno de este ángulo alfa sería cateto contiguo partido hipotenusa. Pues el cateto contiguo alfa es B partido por hipotenusa A. B partido por A. Si os fijáis, el seno y el coseno son un cociente de un cateto entre la hipotenusa. En el caso del seno, el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y en el caso del coseno, el cateto contiguo entre la hipotenusa. En este cociente, ¿quién es siempre más grande? ¿El numerador o el denominador? Paradme un segundito y pensadlo. En este cociente son lados de un triángulo. A es la hipotenusa, ¿no? El cociente es la hipotenusa. Bueno, la hipotenusa es siempre más grande que los dos catetos. Entonces, en este cociente, el de abajo es siempre más grande que el de arriba. El de abajo es más grande que el de arriba. Entonces, estos resultados puestos en decimales, ¿qué va a dar? Normalmente se expresa con decimales esto. Bueno, van a dar menores que 1. El seno y el coseno están entre 0 y 1. 0,3, 0,7, 0,5, 0,88... ¿vale? Pero el seno y el coseno, esto no os lo he escrito aquí, pues debería haberoslo escrito. Seno y coseno son menores que 1, ¿vale? 0, algo. Eso es el seno y el coseno. Entonces os recuerdo, el seno, cateto opuesto, partido hipotenusa, y el coseno, hay que poner siempre seno de alfa, no puedo poner sen, sin más. El seno es de alguien. El seno de alfa es opuesto, partido hipotenusa. El coseno de alfa, cateto contiguo, partido de hipotenusa. Hay que aprenderse estas fórmulas, chicos. Imprescindible. Vale, y luego tenemos la tangente, que es un pelín distinto. Seno y coseno son uno de los catetos partido de la hipotenusa. Depende de cuál de los dos catetos tengo o seno o coseno. Vale, tangente no. Tangente es un cociente entre los dos catetos. Vale, entonces, la tangente de alfa es cateto opuesto de alfa partido cateto contiguo de alfa. En este caso, el cateto opuesto de alfa es C y el continuo es B. Pues C partido por B. C partido por B. Cateto opuesto, partido contiguo. Partido cateto contiguo. En la tangente no entra la hipotenusa. Importante la diferencia, ¿eh? Seno y coseno van por un lado, tangente va un poquito por otro. Seno y coseno son un cateto entre la hipotenusa, el otro cateto entre la hipotenusa, mientras que la tangente es un cateto entre el otro cateto. La tangente ya puede valer cualquier cosa. Seno y coseno, os he dicho antes que son menores que 1. Es 0, algo. Siempre. Y positivos, siempre, obviamente, ¿eh? A, B y C son longitudes, son positivas. Luego veremos qué pasa cuando los ángulos son obtusos. Entonces ya no tienen por qué ser positivos, ¿vale? Pero estos son menores que 1. 0, algo. 0, algo. Este ya no. C y B puede ser más grande. Tal y como lo he dibujado, C es más pequeño que B. Por tanto, C partido por B da 0, algo. Pero C podría haber sido más largo, ¿no? ¿Vale? Entonces, la tangente ya puede valer más o menos cualquier cosa. De 0 a infinito. ¿Vale? Venga. Estas son las definiciones. Dedicadle 5 minutos a aprendéroslo.
hay que identificar primero muy bien respecto a un ángulo alfa cuál es el cateto opuesto y cuál es el contiguo, y luego aprenderse que el seno es opuesto partido de hipotenusa, el coseno es contiguo partido de hipotenusa y la tangente es opuesto partido contiguo. Lo primero es aprenderse esas formulitas con otro tipo de nomenclatura, dándole otro nombre a las cositas, pero es lo mismo, ¿eh? Imaginaos que a mí me dan los vértices ahora. Me dicen este es el vértice A, el vértice B y el vértice C. Normalmente los vértices se escriben con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. Y normalmente, si este es el vértice A mayúscula, el lado opuesto es el lado A minúscula. Si este es el vértice B mayúscula, el lado opuesto es el lado B minúscula. Y si este es el vértice C mayúscula, el lado opuesto es el lado C minúscula. Con el vértice A, yo expreso el ángulo alfa. La alfa es la A en el alfabeto griego. Entonces, es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo, pero con otra nomenclatura esto. El seno de alfa, hemos visto que, si no sabéis la fórmula, revisarla, cateto opuesto, partido hipotenusa. El seno de alfa, aquí lo tengo, es cateto opuesto, esto, partido hipotenusa. Esto lo puedo poner como cateto opuesto a partido hipotenusa C. Hay otra forma de ponerlo. Este lado también puedo llamarlo el segmento que une B y C. Si yo pongo BC con una rayita encima, es este segmento. BC es lo mismo que A. ¿Vale? Partido hipotenusa. Hipotenusa es el segmento que va del vértice A al vértice B, ¿no? Pues es el segmento AB. Entonces, es decir, BC partido AB. Ese es el seno, que es lo mismo, tal y como lo he llamado, A partido por C. El coseno de alfa, cateto contiguo, partido hipotenusa. Pues el cateto contiguo es el segmento que va de A a C, AC. Partido hipotenusa, AB. ¿Vale? O lo que es lo mismo, B partido por C. Y la tangente de alfa es cateto opuesto, BC, partido cateto contiguo, AC. O lo que es lo mismo, A partido por B. Es lo mismo, ¿eh? Y es muy importante, esto se puede demostrar matemáticamente, esto que os voy a decir, pero no vamos a hacerlo porque nos reventaría la cabeza a todos, ¿vale? Las razones trigonométricas de un ángulo no dependen del triángulo. Es decir, si este ángulo es 30, ¿vale? 30 tiene un seno que es siempre el mismo. Tiene un coseno que es siempre el mismo y tiene una tangente que es siempre el mismo, aunque el triángulo del que forme parte sea distinto. Por semejanza de triángulos, ¿vale? Lo que vimos en segundo de la ESO, se puede demostrar muy sencillamente que el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo, la tangente de un ángulo, las tres razones trigonométricas de un ángulo, no dependen del triángulo del que forme parte, solo dependen del valor de ese ángulo, ¿vale? 30 grados, 50 grados, ángulos siempre de 0 a 90, a 1. Bueno, chicos, imprescindible que antes de seguir avanzando con los vídeos, paréis 10 minutitos y os estudiéis estas fórmulas. Seno, cateto opuesto, partido de hipotenusa. Coseno, cateto contiguo, partido de hipotenusa. Tangente, cateto opuesto, partido cateto contiguo. Y que sepáis muy bien, respecto a un ángulo cualquiera, cuál es el cateto opuesto. Este. Y que si me pongo en otro ángulo, el cateto opuesto y el contiguo cambian. Son otros. Pero bueno, normalmente nos ponemos en este ángulo de aquí. Este de aquí. En todos los ejemplos que os he dibujado, estamos centrándonos en este ángulo. Si me fijara en este, pues cambiaría. Pero me fijo en este. ¿Vale? Venga, stop. Aprendeos eso. 10 minutos, chicos.